Bendito sea Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y conectamos nuestra vida, el Espíritu del Señor, para que hable hoy a cada corazón. Hoy creemos en el nombre de Cristo que Él está aquí. Cuando nosotros pronunciamos cada palabra que sale de nuestra boca, el Espíritu del Señor nos alinea conforme a su misericordia. Ahora hablaremos del tema vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en santidad, sin la cual nadie verá la gloria de Dios. Vamos al libro de Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, dice la palabra del Señor, certificando hoy la palabra del Señor, que ninguna condenación habrá para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y hoy, la manera que hoy estamos viviendo, tenemos un cuerpo físico, un polo humano, como hemos hablado, pero nosotros vivimos más en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir reflexionando, direccionando nuestra vida un día a la vez conforme a su palabra. El Espíritu del Señor que opera en nosotros nos anhela celosamente. Y aquel que no viva conforme al Espíritu, entonces no ha conocido a Cristo. Porque no es que hablemos que somos de Cristo, pero si vivimos en el Espíritu. Ahora, si vivimos en la carne, porque en un cuerpo físico aún habitamos, tenemos un molde, un carruaje humano, pero nosotros nos dejamos conducir por el poder del Espíritu Santo, porque vivimos en el Espíritu. No vivimos en la carne para que no tengamos muerte espiritual. Dice la palabra de Dios que conforme al Espíritu debemos vivir. Vivir en el Espíritu es vivir en santidad, en obediencia, disciplina, orden, reconociendo que es el Espíritu que nos conduce y gobierna y señorea nuestra vida. Si no tenemos el Espíritu Santo, no podríamos vivir en el Espíritu, porque ¿sobre qué podríamos sustentar nuestra vida? ¿En palabra o en hechos? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Hoy por hoy nos preguntamos qué vino, cuál era la misión del Señor Jesucristo, aparte de glorificarnos a través de su resurrección. Era presentarse en cuerpo humano. Por eso Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de una mujer como tú y como yo. La única diferencia de María era una mujer que se guardaba para Dios y no se había acostado ni había tenido contacto sexual con ningún varón. Aún estaba para esposar a José. Cuando María fue engendrada por la obra del Espíritu Santo, ella era virgen, y por esto se llama la Virgen María, la Virgen, la mujer que dio a luz a Jesús, y era virgen por cuanto no había tenido contacto sexual con ningún varón. No es que es la Virgen de las estatuas, la Virgen que propaga el mundo, no, porque las Escrituras nos abren el entendimiento. Y cuando nosotros adoramos a las vírgenes de yeso, no hemos conocido la verdad. ¿Cuál verdad? La que el Espíritu del Señor nos enseña cuando vayamos a las Escrituras y podamos abrir nuestro entendimiento. La religiosidad es un acto humano, no es un acto espiritual, porque Dios no es religión.
Dios es Espíritu Santo y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así que si hoy abrazas, crees, adoras vírgenes, santos, aún no ha nacido en Cristo y no ha conocido la verdad. El mundo tiene religiones, muchas clases de religiones, pero nuestra comunión con el Espíritu Santo, yendo a la verdad, nos abre el entendimiento, nos transforma, tal cual que nosotros pedimos perdón porque hemos adorado estatuas, yesos, estatuas de yeso, santos, vírgenes, crucifijos. Bueno, representamos al Señor Jesucristo en espíritu y está en nosotros. Nosotros somos real. Y si nosotros somos real, tenemos cuerpo y espíritu y alma, ¿cómo es que estamos adorando estatuas de yeso, estatuas religiosas, sabiendo que somos templo, casa del Dios viviente? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, del Espíritu hablamos y profesamos el Espíritu de Dios a través de la palabra que es santa y poderosa. No necesitamos sacrilegios, solo necesitamos abrir el entendimiento, ir a las Escrituras, pedir al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe, nos instruya, simplemente así, natural. Es natural nuestra comunión y relación con el Espíritu de Dios un día a la vez, sí, porque somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, está en nosotros el Espíritu Santo. Ahora, si está en nosotros, ¿cómo podemos dividirlo del Espíritu de Dios? ¿Cuándo pasamos más tiempo en el mundo? ¿Nos dejamos enredar en los negocios del mundo? ¿Nos dejamos atraer por las ofertas del mundo? ¿Cuándo estamos más en el polo humano que en lo espiritual? ¿Cuándo tomamos más tiempo para las cosas que nos enredan en el mundo, en las redes sociales, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en el matrimonio, los hijos? Y te has adoptado, estás muerto, has dejado morir esa relación, has dejado secar esa comunión, se va apagando la llama día a día. Y cuando menos piense, sin darte cuenta, estás viviendo en la carne, porque el Espíritu ya no está más ahí. ¿Y cómo nos damos cuenta? Que ya no queremos orar, no queremos tener comunión, no queremos congregarnos, no queremos entrar en las Escrituras. Absolutamente, nos hemos perdido en el camino que el mundo nos ha ofertado. Ahí ya no estamos en el Espíritu, estamos en la carne. Y como estamos en la carne, el Espíritu Santo nos ha abandonado. Por esto viene la depresión, la angustia, el deseo de quitarse en la vida, la borrachera, la fornicación, el adulterio, la avaricia, el pecado. Simuladamente tú pecas y no te das cuenta, porque el único que nos anhela celosamente y que nos advierte, nos alerta, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te ha dejado, que tú ya no tienes el Espíritu de Dios, tú puedes pecar una y otra vez y te parece normal. No viene el arrepentimiento, no te duele, no sientes absolutamente nada, no hay nada diferente entre el pecado y tú, porque tú haces pecado y el pecado se ha enseñoreado de tu vida. Este no es nuestro caso, porque nosotros cuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nosotros dedicamos ese tiempo, anhelamos, el Espíritu Santo nos anhela y nosotros nos dejamos atraer por su presencia. Nos salimos de los enredos del mundo, de las redes sociales, de las reuniones muchas veces familiares, porque a veces creemos que las reuniones familiares son buenas, sí, son buenas, pero no cuando apaguen tu relación o tu comunión con el Espíritu Santo.
Cuando tú cambias estar con las personas a estar en la presencia de Dios. Cuando el tiempo que era de tu comunión con el Espíritu Santo la estás usando para atender tus hijos, atender visitas, atender reuniones familiares, bueno, ahí tal vez no te des cuenta y creas que estás haciendo lo correcto, cuando en verdad lo único que estás es separándote día a día de la presencia del Espíritu Santo y estás dejando que el fuego del Espíritu Santo se apague en cada uno de nosotros. Tú enciendes tu luz. La luz permanece de acuerdo a la diligencia de cada uno. Nadie puede apagar la luz de otro, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos anhela celosamente. Y si te dejas que otro apague el fuego del Espíritu Santo, te dejas enredar, te dejas llevar, te dejas involucrar, te dejas sacar del propósito de Dios. Tú eres el único culpable, nadie te obliga a ir a fiestas, a reuniones, a ocupar el tiempo que es de estar en la presencia de Dios, a estar en la presencia de los hombres o mujeres o reuniones, buscando la aceptación del mundo, buscando que te acepten en la sociedad. Pero cuando te aceptan en la sociedad de este orden, el mundo busca la aceptación del mundo. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, buscamos la aceptación de Jesús, del Espíritu Santo. No necesitamos que el mundo nos apruebe, porque hemos sido aprobados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Él nos dio las armas del Espíritu Santo. No tenemos que hacer lo que otros quieren que hagamos para buscar la aceptación de Él. Que el mundo nos aborrezca, pero Cristo nos ha aceptado. Y ya no vivimos nosotros para el mundo, nosotros vivimos para Cristo. Y si tú no vives para Cristo, no reflejas a Cristo, ¿cómo puedes ser testigo o dar testimonio que tú eres de Cristo? Porque no es por tus palabras, es por tus hechos, es por tu testimonio de vida, es por lo que tú vives un día a la vez. De nada sirve vanagloriarnos y decir que somos de Cristo, que somos cristianos, que somos santos, que tenemos salvación cuando en verdad no reflejamos a Cristo en nuestra vida. Si tú no reflejas la presencia de Cristo Jesús en tu vida, no has nacido de nuevo y tal vez el Espíritu Santo no esté. El Espíritu del Señor nos anhela porque Él es el Espíritu y nosotros le pertenecemos al Espíritu Santo porque nuestra alma está pegada a Él. Pero cuando te despegas, te desprendes lentamente sin darte cuenta, simuladamente, porque esto es una trampa del enemigo, que tú resbales, que tu pie resbale suavemente, un poquito a la vez, hasta que llegue el momento que ya no hay nada de la presencia de Dios en tu vida. Y empiezas a pecar, a retroceder, a caer, a fracasar. Y todo esto te parece que es normal. Ya tú no tienes discernimiento porque el Espíritu de Dios es el que nos da entendimiento para discernir. Él es en nosotros. Y cuando tú no detectas el pecado en tu vida, tú pecas deliberadamente y pecas una y otra vez y sientes como si eso fuese algo de tu vida diaria, de esa porción que tú echas mano para sustentar tu vida un día a la vez. Ahí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando mora en nosotros y nosotros cometemos alguna infracción en el pecado, el Espíritu nos alerta. El Espíritu nos hace caer en un profundo sentimiento de dolor. Es un dolor espiritual porque sabemos que hemos pecado, que hemos fallado otra vez.
Y día a día en estas prácticas, en la comunión con el Espíritu Santo, Él ayudando a moldear nuestra vida, dándonos la fuerza en la debilidad, porque nosotros nos sustentamos y nos fortalecemos y ahí logramos esta relación perfecta del Espíritu Santo. Que hay que trabajar, sí. Esto es trabajo de un día a la vez. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay 3 secretos para que tú detentes, analices si el Espíritu Santo mora en ti o tú vives en él. Secreto número 1 es que tú no sientas el deseo de orar, que no sientas extrañar la presencia de Dios, que no se te venga ni el más mínimo deseo de congregarte. Secreto número 2, que no quieras entrar a leer las Escrituras, que hay algo que te aparta, que te distrae cuando tú tomas ese tiempo para ir a leer las Escrituras, que siempre hay una piedra de tropiezo, o simplemente no hay el deseo en tu corazón. Y el tercer secreto es que tú peques y que tú sientas que nada pasa. Ahí el Espíritu del Señor no está. Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu nos lleva en un anhelo profundo de entrar en intimidad con el Señor. Es un afán, una angustia que tú tienes que apartarte a la presencia del Señor, porque es algo que el alma y el Espíritu te piden, te solicitan. Que anhelas el día de la congregación para recibir la palabra de Dios. Y que amas ir a las Escrituras porque tú quieres oír la voz de Dios. El que no tiene el Espíritu no tiene estos 3 secretos. Ahora tú puedes discernir en tu propio tiempo de vida, en tu comportamiento, en tus hábitos. Y están pasando estos 3 secretos que acabo de compartirte, debes clamar, ayudar y volverse al Señor y pedir al Señor que te ayude, que te dé ese fuego del Espíritu Santo, que Él encienda en ti la llama del Espíritu Santo, que llene tu lámpara de la unción del Espíritu Santo. Si no sentimos el Espíritu Santo, estamos muertos. Y la muerte no es solamente física, es muerte espiritual, y puedes estar vivo, pero puedes tener muerte espiritual. ¿Y qué es una muerte espiritual? Es cuando tú no quieres nada, tú quieres solo religión, tú quieres solo milagros, tú quieres solo favores de Dios, pero tú no quieres a Dios. Tú quieres los milagros, quieres la protección, quieres todo de Dios, pero tú no quieres. Es muy diferente que nosotros amemos a Dios a que nosotros amemos solo el favor de Dios. Hay una gran diferencia y eso nos ayuda al Espíritu Santo a discernir cuando nosotros solo somos unos interesados, que buscamos solamente a Dios cuando tenemos el fuego de la situación que arde en los problemas o aflicciones que el mundo nos ofrece. Porque no somos ajenos de ser partícipes en los sacrificios de Cristo. Porque a Cristo servimos y en Él hemos sido crucificados y con Él hemos muerto y hemos resucitado. Y cuando vivimos en el Espíritu estamos dispuestos a pagar el precio que nos toque pagar con tal de permanecer en el Espíritu. No dejar que el fuego del Espíritu Santo se apague.
porque hay muchos y muchas iglesias que son un avivamiento emocional, un avivamiento de palabra humana, de emociones humanas, pero el Espíritu Santo hace mucho los abandonó. Y ellos siguen adorando, danzando, respetando la palabra de Dios. Pero si la palabra, si en la iglesia, si en la comunidad el Espíritu Santo no está, es solo emocionalismo de hombres. Y las iglesias hoy por hoy están llenas y la gente está empedernecida, está ciega espiritualmente, porque hay muerte espiritual. ¿Qué es una muerte espiritual? Es aquellas personas que siguen las fábulas, las multitudes, pero que no hay espíritu en ellos. ¿Y cómo? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo ha abandonado una iglesia? Por más multitudes que corran unos tras otros. La palabra de Dios dice que al fin de los tiempos viene la apostasía. La apostasía es que el uno corre detrás del otro. El uno lleva el otro. Y siguen sin decidir hacer un stop y preguntarle al Señor, Señor, ¿el Espíritu Santo está en este lugar? ¿O el Espíritu Santo está en los ministros de esta iglesia? Pero si los ministros no hablan del pecado, los ministros no alertan de los peligros a causa del pecado al pueblo de Dios, no está el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que nos alerta, que nos ayuda, que nos anhela celosamente, y Él es el que discierne en nosotros todo lo que debemos hablar. No hablo de las emociones de mi carne, no hablo de mis experiencias, hablo de las promesas del Espíritu Santo, porque vivo un día a la vez en el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo no estuviera en mí, yo no podría fluir ni siquiera 10 minutos, porque no tendría que decir. No podría conectar vuestra vida y la iglesia de Cristo al fuego que se aviva en medio de la iglesia cristiana en Apocalipsis. No necesitamos ser una multitud para discernir que el Espíritu Santo se goza en medio de la iglesia cristiana en Apocalipsis. Dice la palabra que es un pequeño remanente. Y mi pequeño remanente que saltará como manada de becerros. Porque más fácil está el Señor con aquellos que son ocultos, que no somos tan populares, que aquellos que están tan populares, que han perdido la sensibilidad del Espíritu de Dios y que hoy se promueven en el emocionalismo y promueven las emociones del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en medio de la angustia, el deseo de acercarse a Dios, se han enceguecido y han seguido estas fábulas emocionales y no disciernen que el Espíritu del Señor no está en ese lugar, que hay llanto. Muchos lloran por emocionalismo humano, no porque la presencia del Espíritu Santo esté en medio. Ahora, nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos muestre en qué lugar debemos ir o permanecer. No vaya a ser que por estar enceguecidos en las fábulas emocionales y estar apasionados con lo que queremos oír, hayamos perdido también la sensibilidad del Espíritu Santo y también los estribos. Hoy debemos pedir que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos discernir su presencia en este lugar. El lugar del Espíritu Santo somos tú y yo, porque tú y yo somos la iglesia de Cristo, somos el templo vivo del Dios viviente.
Y no podemos ir tras fábulas emocionalistas. No podemos dejarnos sujetar del mundo, de las pasiones del mundo, de las redes sociales o de lo que el mundo está profanando en las redes sociales y no tener comunión con el Espíritu Santo. Si tú obedeces la palabra de Dios y reflejas a Cristo en el diario vivir de tu vida, es la comunión con el Espíritu Santo. Tu obediencia, tu permanencia, tu resistencia y esa comunión que tenemos un día a la vez. Las cosas del Espíritu las deseamos los que estamos llenos del Espíritu Santo. Las cosas de la carne las desean aquellos que están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Solo hay una religiosidad y sentirnos religiosos no es tener una relación ni una comunión con el Espíritu Santo. La comunión debe ser viva. El Espíritu Santo nos debe anhelar, debemos sentir, extrañar su presencia. Estando en cualquier lugar, nos sentimos que estamos más carnales y queremos huir en ese momento de esos lugares. Aunque la cena, aunque las reuniones estén maravillosamente agradables, pero queremos salir de ese lugar e ir a la presencia del Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esto nos sucede a menudo. Esto viene a tu vida como venir la luz del día de cada mañana. Es la presencia viva del Espíritu Santo ordenando, llamándote, dirigiéndote, gobernando, alineando tu vida al propósito que Dios tiene en esta tierra para nosotros. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Quienes se ocupan de la carne están muertos y viven, comen, tienen empresas, se reproducen, tienen familia, trabajan, hacen de todo lo que nosotros como hijos de Dios hacemos. Pero hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Y es que nosotros tenemos vida física y vida en el Espíritu. Y ellos tienen vida física, pero están muertos en el Espíritu. Porque se han ocupado de las obras del mundo, de las obras de la carne. Ellos solo desean las fábulas emocionales. Ellos solo desean que otros los miren religiosamente. Ellos aún se revisten de ropas de linaje largo, ropajes religiosas, pero su espíritu está muerto. Y no necesitamos aparentar al mundo para nosotros ser aceptables en la presencia del Señor. Hoy llamo a las iglesias en el mundo entero a resucitar de la muerte física y espiritual. Aunque el cuerpo camine, ande y de órdenes, está muerto espiritualmente si tienes ocupación solo de las obras de la carne. Pero al ocuparse del Espíritu, nosotros tenemos vida física y vida espiritual en la eternidad. Y tal vez estemos juntos. Pero la gran diferencia es que hay una vida en la eternidad y hay una vida física, pero una muerte espiritual. Y hay muchos en las iglesias muertos espiritualmente. Hace algunos tiempos el Señor me reveló una visión donde había muchos muertos en la iglesia, muertos espiritualmente, y eran muy pocos los que estaban vivos en la eternidad, vivos para Cristo. Y yo vi
que la mayoría de las palomas que representa el ser humano y que representa el Espíritu de Dios que está en nosotros como seres humanos, la mayoría estaban muertos, estaban sin cabeza, estaban muertos. Y las pocas palomas que estaban limpias y que estaban pastoreando en el pasto donde el Señor me reveló en el Espíritu, eran pocas. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Me dijo el Señor, profetas que están en mi pueblo, muertos, y viven en las iglesias, viven en el mundo, en las redes sociales, en la alta sociedad, en la televisión, hacen una vida normal, famosos, poderosos, pero están muertos en el Espíritu. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay un dolor que profundamente está dentro de nosotros. Y es como cuando una mujer está pasando por los dolores de parto. Es un dolor profundo, que queremos volver a parir en el Espíritu aquellos que han muerto, que vuelvan a tener la oportunidad de nacer, de resucitar, de caer en arrepentimiento aún que hay tiempo y decir, Señor, yo estoy muerto porque me he ocupado, me he dejado enredar en las obras del mundo, me he dejado involucrar en la sociedad. He buscado la aceptación del mundo cuando el Espíritu Santo se ha apagado dentro de mí. Porque ya no quiero orar, no quiero congregarme, ya no quiero reunirme, no quiero hablar de Cristo. Estoy alérgico al Evangelio de Cristo. Estoy negativo. Quiero quitarme la vida, vivo en opresión. Esto es muerte espiritual. Pero hoy hago un llamamiento a las iglesias de las naciones que se levanten y vuelvan a empezar. Tenemos tiempo hoy de volver a Cristo Jesús. Él es la vida. Él es el que conduce nuestra vida al Padre. Y no hay excepción de personas. Es una decisión y determinación que debemos tomar. Pero es tiempo ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque tal vez mañana no tengas ese tiempo. Y hoy sea el llamamiento del Espíritu del Señor a tu vida, que te vuelvas al Señor, que prediques la buena palabra en medio de tu casa, que aborrezcas las obras del pecado, que te arrepientas si hasta esta hora has vivido en pecado y no has vivido en el Espíritu. Dios llama a volver a vivir en el Espíritu. Vive en el Espíritu, no en la carne. No te dejes involucrar en el trabajo, en los negocios de la vida, en la fama, en el poder, en la aceptación del mundo, y mucho menos en las redes sociales. Las redes sociales es una trampa de Satanás. Es una trampa disfrazada que parece buena, porque decimos, no, si no fuese por las redes sociales yo moriría. Muchos hablan de esta manera. Que fuera de mí si las redes sociales no las puedo usar. El teléfono se nos queda y más factiblemente nos devolvemos antes de dejar el teléfono y dejar la Biblia. Se nos olvida el teléfono y nos devolvemos. Se nos olvida la Biblia y para él la reemplazamos para el día de mañana llevarla. Estamos en una tibieza peligrosa. Estamos viviendo una religiosidad, una apostasía en medio de la casa del Señor. Y debemos tener cuidado, tanto tú como nosotros. Es que velemos en el Espíritu y pidamos hoy al Espíritu Santo que avive nuestro interior. Que no sea parte de nosotros. Sin Cristo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué podrías hacer si tuvieras fama, dinero, riquezas aquí en la tierra y te faltara la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo podrías vivir? Yo moriría. Tal vez si me faltara el aliento de la presencia del Señor,
no tendría aliento para levantarme. Y no podemos dejar que se apague el fuego del Espíritu Santo, porque entonces estaríamos viviendo una vida física, una vida terrenal, una vida mundana, pero una vida muerta en el Espíritu. Y es mejor que tal vez morimos a una vida física, pero que no vayamos a morir espiritualmente. Esta es la segunda muerte de la cual el libro del Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, Dios habla a través del apóstol Juan, la revelación del Señor Jesucristo. Una muerte espiritual. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo puede una persona hablar, vanagloriarse? Dios no comparte su gloria con nadie. Y no podemos vanagloriarnos de decir que yo soy de Cristo, yo soy de Dios, cuando nosotros vivimos en las obras infructuosas de las tinieblas, que es los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de las pasiones que vivimos diariamente, porque hay pasiones que nos inducen a una vida sin Cristo. Hay pasiones que sobresalen, más que sobresalir nuestra relación en Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque hemos ocupado más tiempo en las obras de la carne que en la presencia, que preparándonos para que el avivamiento del poder del Espíritu Santo no se apague, no se debilite en nosotros. Pasa tan poco tiempo en la presencia de Dios que las obras infructuosas del mundo han apagado el fuego del Espíritu Santo. Note esto. Si tú hoy dices, vengo, voy a hacer, mañana voy a hacer, el próximo mes voy a hacer, ya hice, tengo esto preparado, me ha ido súper bien en mi vida. Y de otra parte, dice, yo he estado con el Señor, yo le he entregado lo que yo he hecho, mis victorias, el Señor me ha dirigido, el Señor. Pero si tú sabes en lo profundo de tu ser que no es verdad lo que has confesado con tu boca, es profanar, es vanagloriarse de lo que tú no tienes con el Señor. Es mayor tu pecado. Cuando queremos vanagloriarnos de algo que no tenemos con el Señor, es mejor ir a decir, Señor, perdóname porque me he ocupado en las glorias de la carne, del mundo, de las pasiones, en mis riquezas, en mi familia, en todo lo que tengo, y te he olvidado. No he tenido tiempo. Señor, he hecho mal. Perdóname, Señor, ayúdame para que yo viva en el Espíritu y no viva en la carne. Dame sabiduría. Es aceptar tu condición. Yo no sé en qué condición estás hoy, pero siento en mi espíritu que tienes que ir a la presencia del Señor y tienes que extraerte de ese cuerpo físico y ir a la presencia de Dios y clamar de rodillas y decir, Señor, he pecado contra el cielo porque me he ocupado, me he dejado involucrar, me he enredado en los negocios de la vida, he militado como soldado de Cristo en la vanagloria, porque en verdad yo digo que soy de Cristo, que amo a Dios, cuando yo con Dios no he estado, ni estoy, ni quiero estar. Porque cuando nosotros nos dejamos apartar por las fantasías del mundo, el enemigo nos hace sentir que todo lo que estamos haciendo es una victoria y una bendición, ¿sabes? Cuando tú consigues victorias económicas, empresariales, familiares,
y de todos los logros que has tenido, tú dices, gloria a Dios, el Señor me ha bendecido. Pero ¿cómo puedes saber que Dios te ha glorificado lo que tú has conseguido? O que Dios te ha dado lo que tú has logrado con tanto esfuerzo. ¿Cuánto te has esforzado que no has tenido tiempo para ir a la presencia de Dios? Entonces, no puedes decir que tus logros son una bendición de Dios, que tus victorias son la gloria de Dios, porque tú no has estado con Dios. Porque tú has estado en tu trabajo, con tus empresas, con tu equipo de trabajo, en tus viajes, haciendo todo lo que has hecho para estos logros. Sabes que el mundo también nos puede dar poder para hacer riquezas, a fin de involucrarte, a fin de enredarte, al fin de atraerte, involucrándote día a día y haciéndote creer que tus logros son el favor de Dios. Pero el favor de Dios, nosotros lo recibimos cuando nosotros tenemos día a día un caminar con el Espíritu de Dios. Yo conozco mucha gente que tiene tanto poder y riquezas aquí en la tierra. Pero cuando nos sentamos con ellos, nosotros sabemos en el Espíritu que el poder que ellos tienen no ha venido ni de parte de Dios, ni del favor de Dios, ni Dios se ha glorificado en estas riquezas que ellos tienen. No hay peor ciego que el que está muerto y no quiere ver. Porque las riquezas que Dios añade a nuestra vida no añaden tristeza. Pero estos ricos, entre más tienen, más tristes viven. Son pobres ricos. ¿Por qué pobres? Y son ricos materialmente. Pobres porque están muertos en el espíritu. Y ricos porque el enemigo, el mundo, los ha enredado. La avaricia, el engaño, la trampa. Y han conseguido todos estos logros. Y se los atribuyen a Dios. Dicen, Dios me ha bendecido. No, Dios me ha bendecido. Cuando tú haces todo lo que has hecho trampa, has engañado, has quitado, has robado, para tener todos estos logros, mas nunca has estado en la presencia del Señor y Dios no te ha dirigido y Dios no te conoce. Podemos decir que Dios te bendijo. Satanás también da poder para hacer riqueza. El poder de los altos mandos, delincuentes, corruptos, políticos, de todo lo que vemos que se está manifestando hoy en nuestra presencia, en nuestra nariz, en nuestra vida, que lo vemos, que no podemos hacer nada, solo hacerlo de parte y decirle, Señor, tuyo es el poder y la honra y la gloria. Repréndelo, Señor, porque solo el juicio proviene de Dios, no de nosotros. Y si nosotros amamos a Dios, más factiblemente oramos por ellos. Pero no nos enredamos con ellos. No buscamos la oportunidad de que nos involucren en negocios para que también prosperemos como ellos. Porque es mejor la prosperidad espiritual que la material en este camino. ¿Para qué tendré tener riquezas si el fuego del Espíritu Santo lo podemos apagar caminando en estos valles de sombras de muerte espiritual? El pecado se involucra ocultamente y muchas veces estamos cometiendo adulterio, fornicación, división, avaricia, engaño, trampa, ocultamente, y esto se ha mancillado y se ha disfrazado porque el enemigo te tiende la trampa, y como tú no tienes comunión y relación con el Espíritu Santo, tú todo esto que vives día a día lo ves normal.
Esto es un día más, mañana será otro día, dice el mundo. Pero si mañana Cristo no está en tu vida, va a ser igual que ese día. Reflexionemos hoy ahora y digamos, Señor, hoy yo tengo todo el poder en las riquezas terrenales. Tengo fama, reconocimiento, tengo todo lo que poseo. Pero si mañana muero, todo esto que he nominado y que he logrado hoy, aún yendo en contra de tus estatutos, mandatos, todo esto que he logrado aquí queda. ¿Dónde está mi morada? Pues tú la compraste en la tierra. Hiciste tu morada en la tierra. Buscaste fama, aprobación, riqueza, que no puedes llevar a la presencia de Dios el día que mueres. Pero si hoy estás muerto espiritualmente, puedes resucitar en Cristo Jesús. Hacer un stop en tu vida y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Señor, por favor, sácame al camino. Eres el camino, la verdad y la vida. Y si te has encaminado mal, en el camino de la delincuencia, la prostitución, la drogadicción, el chisme, la murmuración, el pecado, el adulterio, y etcétera, etcétera, vuélvete hoy al Señor y dile, Señor, he pecado. Si te has dejado enfriar y ya no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, vuélvete, arrepiéntete y busca al Señor, porque hoy Él está aquí. Y Él no rechaza un corazón contrito arrepentido, no importa qué caminos te hayan traído hoy aquí. Pero vive tan cierto Jehová en cuya presencia hoy. Profetizo a las naciones, las iglesias en las naciones de Cristo. Y en medio de las iglesias hay muerte espiritual. En medio de las iglesias de Cristo, en los púlpitos aún y en las bancas, hay muertos espirituales, hay apostasía, hay gente que se vende al mejor postor. Hay gente que es de doble ánimo, que se revisten religiosamente para buscar la aceptación y la santidad en el mundo y no en la santidad de Dios. Pero hoy el Señor hace un llamamiento de nuevo a volver a Él. No tardes, porque tal vez el día de mañana no tengas tiempo. No dejes de ir ahora a la presencia del Señor, o ahí donde tú estás, y decir, Señor, yo tengo estas características que la profeta ha hablado a través del Espíritu Santo. Yo estoy en esta posición. En mí hay muerte espiritual porque me he dejado enredar en las cosas del mundo, en los negocios del mundo. He militado en el mundo, no en Cristo. Porque un buen soldado sabe militar en el tiempo postrero y en el primero. No podemos vendernos, ni permutarnos, ni arrendarnos, ni ir al mejor postor, ni hacernos donde creemos que ahí nos pueden ayudar a prosperar. Aún sabiendo que vamos en contra del Espíritu de Dios. Pero por buscar la aprobación, buscar la economía, buscar el reconocimiento, la riqueza, la apariencia, estamos apagando la llama del fuego del Espíritu Santo. ¿Podrías vivir una vida para Cristo de esta manera? Pero si hoy eliges vivir en Cristo, clame al Señor. Arrepiéntete y vuélvete al Señor, porque el Señor está para ayudarnos. Dios no se ha muerto, ni se ha mudado de su lugar santísimo. Y Él sabe de qué estoy hablando, predicando, porque Él habla a través de mi boca. Es el Espíritu de Dios que hace un llamamiento a las naciones a volver a Él. Arrepiéntete de la avaricia, de la trampa, el engaño, la malicia. ¿Cuántos maliciosos se codean, pican el ojo, hacen gestos
para ponerse de acuerdo en la malicia en contra del pueblo de Dios. ¿Cuánta malicia hay en el corazón cuando nosotros le hemos prometido al Señor o a cualquiera de nuestros hermanos, voy a hacer esto? Y hay una malicia, hay un engaño, una mentira que fluye ahí. Son puertas abiertas y que Dios trae consecuencias. Tenemos tiempo de volvernos al Señor y arrepentirnos de todo corazón. No podemos vivir ajenos de la verdad, porque la verdad es una y es Cristo Jesús en nosotros. Él vive en nosotros y nosotros debemos reflejar la vida de Cristo. Donde quiera que vayamos, reflejemos el Señor, arrepintiéndonos cada día que el Espíritu Santo nos llama a cuentas un día a la vez. El Espíritu Santo te llama cada vez que fallas, cada vez que haces injusticia delante de Dios, porque Él vive de la mano contigo. Tu alma está pegada al Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que alguien vive en el pecado y el Espíritu no lo alerte? Entonces el Espíritu no está ahí. Porque la obra del Espíritu Santo es alertarte de tus debilidades, guiarte, instruirte, anhelarte celosamente y ayudarte a permanecer firme para que no caigas en tentación. Y cuando el enemigo nos tiende una trampa, el Espíritu Santo es el que viene y te rescata, te levanta y te dice: arrepiéntete ahora, no dejes puertas abiertas, porque un pecado sin arrepentimiento es una puerta abierta. Si has pecado hoy, cierra la puerta. ¿Cómo cerrar la puerta cuando pecamos? Es a través del arrepentimiento genuino. Es un arrepentimiento doloroso que nos duele haber pecado en la presencia de Dios. Tal vez nos hemos ocultado de nuestros seres queridos para pecar, pero de la presencia del Espíritu Santo no te puedes ocultar. Tu pecado está puesto en la presencia del Señor. Tu pecado está puesto en el trono de la justicia de Dios y juicio. Hay justicia. Hay consecuencias que estamos viviendo a causa de nuestro propio pecado. Porque Dios nos perdona, sí. Dios perdonó al rey David por haber adulterado con la mujer de Urías. Pero no obstante, el Señor le dijo a través del profeta Natán que la espada no se apartaría de su casa. Y como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que de ahí hasta el día de su muerte, él vivió lágrimas, dolor. Los hijos se mataban entre ellos. El hermano violó a la hermana Tamar. El hijo le quitó el reino, quería quitarle a Absalón el reino al rey David. Todo esto a causa de haber adulterado. ¿Dios lo perdonó? Sí, claro. Dios lo perdonó. Porque de esa relación nació el rey Salomón. O sea, hubo perdón de parte de Dios, pero las consecuencias no las pudo evitar. Y él no podía decirle: Señor, quita de mí estas consecuencias. No, porque no era parte del Espíritu Santo, era parte tuya. Porque quien pecó fuiste tú. Por esto, es mejor que no pequemos. Es que pequemos y estamos pidiendo perdón a Dios. Y Dios, por su infinita misericordia, nos perdona. Pero las consecuencias las tenemos que vivir. Y estos son los procesos que hoy afrontamos. Y no nos damos cuenta de que el pecado que hemos hecho es el alumbramiento de las consecuencias que hoy vivimos. Hay gente, hay padres, tatarabuelos, abuelos, tatarabuelos que han pecado. Y este pecado que hizo el rey David vino en consecuencia de generación en generación. Esto nos deja la enseñanza de que antes de pecar debemos ver las consecuencias. Si tú amas a tus hijos, amas tu descendencia,
haz un stop para pararte firme y decir, no voy, porque esto dañaría toda mi descendencia. Hay gente que ha robado y viene hoy los que no hicieron nada y no tuvieron nada que ver con unas pérdidas y fracasos a causa de esas consecuencias que ruedan de generación en generación. Por esta causa, el Señor nos enseña que si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios y hemos visto las consecuencias de nuestros antepasados y que tenemos un espejo, ¿cómo es que estamos hoy cayendo en las mismas trampas, habiendo ya tenido un espejo, para no caer en el mismo error? El adulterio en un matrimonio es una maldición. Y Dios puede perdonarte, sí. Él es misericordioso y la multitud de sus piedades. Él puede perdonar. Pero esa maldición y esa consecuencia no la puede evitar Dios. Porque no fue decisión de Dios, fue tu decisión. Y como fue tu decisión, no la decisión de Dios, Él por su infinita misericordia te perdona. Pero esa consecuencia sigue marcando y manchando toda tu descendencia. Ahora entendemos por qué Dios quiere que no pequemos, para que no suframos las consecuencias. Es tanto el amor de Dios que Él nos advierte a través de su palabra y de los mensajes proféticos, de las enseñanzas que impartimos un día a la vez, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. El rey David sufrió todas las consecuencias habidas y por haber. Su palabra nos deja la certeza de que era tanto el dolor, las lágrimas. Todos los hijos eran delincuentes. Y él lloraba delante del Señor y decía, este es mi pecado. Él sabía que era el pecado de él y de Betsabé, mujer de Urías. Y ya no lo podía evitar. Dios los había perdonado. Amén, gloria a Dios. No habría por qué temer el rey David. Pero lo que estaba pasando en la tierra durante su existencia, yo creo que si él pudiese devolver el tiempo y decir, no lo voy a hacer, lo pudiese hacer, pero ya no podemos deshacer que ya hicimos. Gloria a Dios por cada mañana y por cada día, que la palabra de Dios nos abre el entendimiento para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia y que le pidamos el poder al Espíritu Santo para que no caigamos en pecado. Pecar es fácil, pero deshacer el pecado no lo podemos deshacer. Se fluye manchando toda tu existencia, viviendo procesos. Dios nos perdona. Amén. Señor no rechaza un corazón contrito y arrepentido. Él perdonó al rey David, pero él vivió hasta el último día de su vida en una amargura y dolor, tristeza, persecución, espada, todo por causa de haber pecado en la presencia de Dios. Hoy bendigo las naciones y pido un avivamiento personal del fuego, el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo rescate las iglesias de Cristo. Que no negocien la gloria de Dios, no se van a gloria. Y más que vivan en obediencia, en temor y temblor en la presencia del Señor. Que no dejen apagar el fuego del Espíritu Santo, que arde en medio de nosotros como la sal.